Estamos en una de las mejores temporadas personalmente y de manera familiar. Para nosotros es una gran temporada ¿verdad? Como en el tiempo que estamos, es el tiempo donde todo ha reverdecido después de haber los árboles quedado sin hojas y ver los árboles todos secos, todos feos. Pero este es un tiempo de mucha esperanza, un tiempo donde podemos ver realmente la mano poderosa del Señor. Y precisamente hoy estamos comenzando una de las grandes semanas que históricamente quedaron registrados en la palabra. Para muchos de los que ya tenemos un poco de tiempo de estar en este mundo, recordamos que es la Semana Santa. En otros lugares le dicen la Semana Mayor. Y este es un tiempo realmente maravilloso. Creo que muchos de los que estamos aquí recordamos en nuestra niñez o en nuestra juventud algunas de las situaciones que nos tocó vivir durante ese tiempo. Y de manera personal quiero decirle que esta semana para nosotros era un tiempo muy especial de visitación. ¿Por qué razón? Porque en nuestros países, bueno, en el mío, no sé en el de ustedes, pero toda la semana por lo general es una semana que la gente la toma para ir de vacaciones, ¿verdad? De poder salir, de poder viajar. Y ese era un tiempo en el cual nosotros visitábamos a nuestra familia. Salíamos de la ciudad capital y visitábamos muchos familiares que viven actualmente en el interior del país. Y recuerdo que era un tiempo muy bonito porque visitábamos a nuestra familia, visitábamos personas, amistades que teníamos por mucho tiempo que quizás no habíamos visitado durante el año. Pero era una temporada también donde podíamos sentir platillos exquisitos que se hacen para ese tiempo. Podíamos ver una abundancia de frutas. Es que todo había reverdecido, todo estaba muy bonito. La música era diferente, el calor estaba intenso. Viajábamos a balnearios, lugares cercanos a disfrutar de una temporada. Pero también recordemos que venimos precedidos de una cultura tradicionalista, donde también la religión estaba ahí. Y recuerdo muy bien que en ese tiempo habían cosas que no se podían hacer el día jueves y el día viernes porque era contado como pecado. Inclusive la comida, no se podía comer cualquier cosa, había que comer pescado forzosamente. Había algo tradicional en todo esto. Recuerdo que era casi como obligatorio que nos sentáramos algunos de los días, jueves o viernes, a ver películas de lo que fue la pasión de Jesús y todo eso. Fue un tiempo muy, muy lindo, fue un tiempo muy hermoso. Yo no lo recuerdo, aun cuando realmente no conocíamos verdaderamente el Dios que hoy usted y yo conocemos, el Dios verdadero. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 19 del 28 al 34. Y ahí encontramos un relato para mí maravilloso, un relato preciosísimo que nos hace realmente recordar lo que sucedió en ese tiempo. Y dice la palabra Lucas 19 del 28 al 34. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y lo hallaron como lo dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Tremendo, ¿verdad? Porque el Señor lo ha pedido. Y este relato, hermanos, lo encontramos en los 4 evangelios. Y si está en los 4 evangelios es porque es algo importante que usted debe de saber, que usted debe de meditar acerca de todo lo que fue este proceso. Y allí encontramos cómo Jesús entonces entra a lo que se le llama la entrada triunfal a Jerusalén. Y la palabra dice que cuando él entró a Jerusalén, muchas de las mujeres u hombres dice que tiraban sus mantos para que el rey pasara por ahí. Otros agarraban palmas y dice que también las tiraban para que el Señor por ahí pudiera pasar. Ahora, todo esto pega históricamente con lo que el profeta Zacarías dijo en el libro de Zacarías 9, versículo 9. Esto sucedió 500 años antes. Una palabra profética.
donde el profeta lo declaró y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y a mí no puedo olvidar realmente esas escenas que desde pequeño yo miré a través de la televisión, en las películas. Realmente uno se compenetraba, parecía que uno se transportaba a ese tiempo. Y aquí surgen dos preguntas interesantes. La primera de ellas era: ¿cuál era el pensamiento del pueblo judío en ese momento? ¿Qué estaban pensando ellos? El pueblo judío estaba necesitado, el pueblo judío estaba oprimido, el pueblo judío estaba atado, estaba desesperado. Pero lo único que cruzaba por su mente era que ellos esperaban a un príncipe, a un libertador temporal que pudiera combatir en contra de los romanos y los liberara de la forma como ellos estaban viviendo. Y la segunda pregunta es: ¿quiénes formaban la multitud de los que acompañaban a Jesús? Estoy haciendo una introducción para llegar al punto principal del mensaje de esta mañana. Y cuando vamos a ver quiénes eran los que conformaban la multitud, porque se recuerde que Jesús entra a Jerusalén y la multitud de gente le acompañaba. Era incontable la cantidad de gente que seguía a Jesús. Pero los estudiosos dicen que habían tres grupos de personas que acompañaban a Jesús. El primer grupo eran los judíos que lo habían acompañado desde Galilea, Nazaret y Capernaum, y quienes persistieron en ir a Jerusalén porque quizás sería la última Pascua de Jesús. El otro grupo se dice que eran nativos de Jericó, quienes habían visto el milagro de los 10 leprosos. Y finalmente el tercer grupo eran nativos de Betania, pues ellos habían presenciado el milagro de resurrección de Lázaro. Aquí podemos ver en términos generales que la multitud de la gente, en la mayoría de los casos, seguía a Jesús por puro interés. Gracias a Dios que aquí en Comunidad de Gracia, los que son parte de esta congregación no siguen a Jesús por interés. Lo seguimos porque lo amamos. Lo seguimos porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo seguimos porque Él nos salvó, Él nos rescató y nos debemos a Él. Y por lo tanto somos gente con un corazón agradecido por Él. Somos diferentes, ¿verdad? Lo que eran ellos en ese tiempo. Sintámonos privilegiados. Ahora, el que Jesús llegara a Jerusalén, a lo que se le llama la entrada triunfal a Jerusalén, implicaba tres cosas importantes. La primera de ellas era que era necesario pasar por la vía dolorosa, que era lo que se recorría por la principal calle de Jerusalén hasta llegar al Gólgota, lugar donde Jesús fue crucificado. El segundo punto era que Jesús tenía que pagar un alto precio. Hermanos, el alto precio que hay que pagar como seguidor de Jesús históricamente ha sido el mismo, pero el Señor no escatimó ningún esfuerzo por pagar precio. Y no voy a entrar en detalle por tiempo, pero en Isaías 53 dice la palabra que el Señor fue despreciado, fue desechado, sufrió dolores, fue quebrantado, menospreciado, cayeron sobre Él todas las enfermedades del mundo, fue herido, abatido, su cuerpo fue molido, recibió el castigo cruel en la cruz, su cuerpo fue llagado, Él fue angustiado, afligido, y Él cargó con todo el pecado del mundo. Y finalmente dice la historia que fue juzgado por los hombres. Qué tremendo. Ahí voy a llegar a la parte introductoria de este mensaje. Dice que fue juzgado por los judíos en 3 ocasiones. Fue juzgado por Anás, por Caifás y por el Sanedrín. Y también fue juzgado por los romanos en 3 ocasiones. Qué tremendo todo esto. Y esto me lleva a mí a pensar en muchas cosas. En que muchas veces nosotros pasamos por situaciones, hermanos, que nos hacen sentirnos que es lo peor que nos puede estar pasando. Hay veces creemos como hijos de Dios que lo que me está pasando es algo tan grande, tan fuerte que nadie lo comprende, y nos sentimos tristes, deprimidos, angustiados, y se nos olvida que Jesús pasó todo eso para que pudiéramos nosotros, pudiéramos entender que lo que Él mismo pasó y nosotros pasamos en lo mismo, y el cuerpo se duele. Ahora, todo esto nos lleva
a 4 cosas importantes. ¿Qué podemos aprender en esta mañana acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Y la primera de ellas, quiero que por favor me ayude los hermanos que están atrás poniendo los versículos. En Lucas 19:28, lo acabamos de leer. Y hay 4 cosas que el Señor hoy quiere recordarle a usted y que me quiere recordar a mí en esta mañana, que tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos abatidos, hermanos, no nos encontramos con salida. Pues vemos de que no hay por dónde salir, que no hayamos que hacer, siendo muchas veces creyentes, muchas veces siendo hijos de Dios, nos sentimos que ya no damos más. ¿Y cómo le hacemos, Señor, en medio de esta prueba, de esta dificultad? Y el primer punto dice Lucas 19:28. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, pero no importa que la que pongamos atrás varía un poquitito, pero vea lo que dice. Dice: dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Y esta mañana yo quiero decirle a alguien aquí que tiene que seguir adelante. No importa que en este momento sientas que es tan grande lo que tú llevas en tu mente, en tu corazón, aquello que te está oprimiendo, aquello que te hace muchas veces dudar, que dice: bueno, Señor, pero ¿cómo es esto? No entiendo, siento que yo no aguanto por lo que yo estoy pasando. Y la palabra nos enseña ahí que Jesús siguió adelante. ¿Desconocía Jesús lo que le esperaba? No lo desconocía. Él sabía que esa entrada triunfal ante los ojos de los judíos no iba a ser visto como realmente era, ¿verdad? Ante la gente era algo de humillación, era algo que decía: ¿cómo va a ser un rey? Recuerde que los judíos esperaban a alguien diferente, con una personalidad diferente, quizás en un carruaje de lo mejor, con vestiduras ostentosas. Esperaban ellos algo diferente en el entendimiento de ellos. Sin embargo, dice que Jesús siguió adelante. Ahora, ¿por qué siguió adelante? Y eso quiero decirte en esta mañana: porque él entendía el propósito. Yo te pregunto, ¿tú entiendes el propósito para tu vida? Por mucho tiempo yo, cuando comencé en el camino del Señor, no entendía el propósito para mi vida. Y muchas veces le dije: Señor, pero ¿cuál es el propósito para mí en este tiempo? Jesús sabía cuál era la misión que tenía. Jesús sabía cuál era el destino que le esperaba por delante. Él lo tenía todo claro. Y vea qué interesante que nosotros hoy en este tiempo tenemos la escritura, tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra que es como un mapa que nos da el rumbo hacia donde tenemos que seguir. Y no importa que en este momento tengamos que estar en la vía dolorosa, pero hay un propósito en Dios. Yo le pregunto: ¿cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? En mi juventud me costó entender cuál era el propósito de Dios para mi vida. Pero Dios no te va a dejar. Dios te va a seguir sustentando y te dice en esta mañana: sigue adelante. Algo que yo he aprendido es que la palabra de Dios no solamente es para leerla, entenderla y meditarla. Hermano, la palabra de Dios, lo más importante, la palabra de Dios es que cuando tú estás en medio de la prueba, en medio de la dificultad, ella es lumbrera en tu caminar. Y tú caminas siguiendo la palabra del Señor, porque esa palabra nos va a dar un rumbo definido, un rumbo hacia el lugar donde Dios nos quiere llevar. Y Jesús lo entendía. Yo me imagino que el Señor Jesús, en su humanidad, quizás su carne o sus sentimientos o su corazón le decía: ay, va a ser doloroso, mejor aborta el plan. Pero Jesús tenía una visión clara. Jesús te estaba viendo a ti, me estaba viendo a mí, estaba viendo a todo el mundo hacia adelante, y sabía que si llegaba a su propósito, Él lo iba a lograr. Así que en esta mañana yo quiero decirte y recordarte algunas promesas que no las vamos a leer por tiempo, pero la palabra le dice a alguien en esta mañana: no te dejaré ni te desampararé. Te dice: yo estaré contigo siempre hasta el fin. La palabra dice que aunque tengas que entrar al agua y el agua te tape, aunque tengas que entrar al fuego, dice que Él va a estar contigo. Isaías 43 versículo 2. Esta escritura me encanta mucho, me gusta, me fascina, porque esa palabra realmente nos hace entender muchas verdades. Isaías 43 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, dice que no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Hermano, el caminar de la vida en Dios es que tenemos que pasar por el fuego. Es que tenemos que ser como el oro refinado. Tenemos que entrar al fuego de donde van a ser sacadas todas las cosas que son impurezas para poder seguir caminando hacia el propósito de Dios. Y aquí me gusta mucho porque Él no dice: voy a evitar que los cubre el agua, voy a evitar que tengas que entrar al horno de fuego. No lo dice. Él dice que usted y yo vamos a pasar. Jesús sabía que tenía que pasar por la vía dolorosa, pero él se dirigió siempre hacia la misión y hacia el propósito que el Padre le había trazado. Así que en esta mañana a alguien le dice: no te dejaré ni te desampararé. Sigue adelante, no importa lo que pueda estar pasando. El segundo punto es que también era necesario mantener la humildad. El Señor te dice: sé humilde. El Señor Jesús nos dio un gran ejemplo de humildad. Dice ahí Lucas 19:35: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, dice que lo subieron a Jesús encima. Un pollino, un asno reciente, jovencito, quizás hasta inexperto, humilde, fue usado para que el Rey de Reyes y Señor de Señores pudiera entrar y hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Y esto es interesante porque en la tradición judía se trataba que todas las familias tenían que preparar cada año un pollino, porque ese pollino tenía que ser uno recién, llamémosle un nuevo, un pollino que nadie lo haya usado, un pollino virgen, porque ellos sabían proféticamente que un día el Mesías llegaría, y aquel que le tocara, que le dijeran: dame tu pollino, porque en él va a entrar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, este era un alto privilegio, y por eso los judíos se preparaban para ello. Y realmente, hermano, mire, una de las cosas que más escasea en el mundo hoy es la humildad. Estamos en un mundo, hermano, lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de altivez a todo nivel. Y ojo con esto, porque los cristianos no estamos exentos de ello. Aún los ministros no estamos exentos de ello. Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra dice que el Señor ve de lejos al que es altivo y orgulloso, pero con el que es humilde dice que está de cerca. Y Jesús nos dio un ejemplo de humildad. Jesús entró a la ciudad montado en aquel humilde, llamémosle, pollino. De esa manera el Señor entró. Y Filipenses 2, versículo 7, versículo 8, Pablo habla realmente acerca de que realmente el Señor Jesús se despojó de todo, la realeza que él tenía. Filipenses 2, versículo del 7 al 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué lindo el Señor, como un siervo. Él se bajó hasta lo más bajo para enseñarnos a nosotros humildad. Humildad que tanto necesitamos. Muchos de los milagros que Jesús hizo fueron diferentes, fueron extraordinarios, pero en muchos de los milagros, vea hasta qué punto llegó que Jesús le dijo a quien recibió el milagro: vete y no digas más, no le digas a nadie. Imagínense, él hizo el milagro, pudo haber hecho una campaña, ¿verdad? En todo, bueno, no habían medios de comunicación en ese tiempo, ¿verdad? Yo hice el milagro, yo lo sané, yo lo restauré. No, le dice: recibe tu salvación, tu sanidad, vete, no se lo digas a nadie. Qué lindo, ¿verdad? El corazón del Señor Jesús. Ese es nuestro líder, a quien seguimos, a quien tenemos que imitar. El otro punto, tercero, es que también en todo tiempo, ahí podemos ver este relato y lo vamos a ver más adelante, donde el pueblo recibió o dio a su manera adoración a Jesús, pero era una adoración no genuina. Yo me gozo de ver el tipo de adoración y alabanza que sale de este altar, hermanos. Denle un aplauso al Señor. No le vamos a dar un aplauso a los hermanos, no, se lo vamos a dar realmente a Él. Pero la adoración que sale de este lugar, hermano, discúlpeme, no quiero ser exagerado, pero es una gran adoración a Dios. Podemos ver cómo nuestros hermanos, ellos se esfuerzan por poder darle lo mejor al Señor. Se siente, desde que uno entra aquí se siente
de la manera como lo hacen. Y la gente, los judíos que estaban ahí de curiosos y la multitud decían: bendito el rey que vive en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Otros decían: hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Otros decían: bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Pero esa no era una verdadera adoración que ofrecían, porque tiempo después ese mismo pueblo dijo: crucifíquele, crucifíquele. Usted ya sabe la historia y no voy a entrar en un poquito más de detalles. ¿Por qué razón? Porque realmente usted y yo hemos entendido que la adoración debe de ser parte de nuestra vida y debe de ser genuina. Dice la palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y esa es la adoración que el Padre está esperando que le demos. Ahora, me llamó la atención que uno de los grandes evangelistas de este país puso una nota interesante que dice: adoración no es la música que cantas, es la vida que llevas cuando la música deja de sonar. Wow, impresionante. Oiga, interesante. Dice: adoración no es la música que cantas, es la vida que llevas cuando la música deja de sonar. Y esta es la adoración que el Padre espera que nosotros le demos en nuestro tiempo de quietud, nuestro tiempo de intimidad, en nuestro tiempo realmente especial para Él. Ahora, aquí viene el punto importante. Hemos estado hablando acerca de que todo esta enseñanza acerca de la entrada triunfal de Jesús nos lleva a 4 puntos importantes de que debemos de tener muy presente. Y la primera de ellas es que debemos de seguir adelante, pase lo que pase. El punto número 2 tiene que ver con mantener una actitud de humildad como hijos de Dios. El tercer punto es que tenemos que ofrecer en todo tiempo una adoración genuina como la que ofrece Comunidad de Gracia. Y finalmente, esto es importantísimo, aquí me voy a detener un poco, es que tú necesitas identificar cuál es el tiempo de tu visitación. El tiempo de tu visitación. Esto es muy importante. Iglesia, cada vez que usted va a viajar a un lado y que va a ir a visitar a alguien, usted se prepara para la visita que va a hacer. Pero cada vez que alguien le confirma que va a ir a su casa a visitarle, usted también se prepara para recibir el que lo va a visitar. Esto es así. Nos preparamos en todos los aspectos, porque es una bendición tanto ir a visitar como también que nosotros podamos recibir visitas, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, en Lucas 19, siguiendo la escritura de la entrada triunfal a Jerusalén, Lucas 19 del 41 al 44, ahí encontramos realmente algo que es algo bien tremendo, que cuando lo recordamos al leerlo decimos: wow, todo lo que pasó ahí. Lucas 19 del 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Al verla dice que lloró sobre ella. Yo me imagino, él va entrando a la ciudad y ve el montón, ve el espectáculo de la cantidad de gente que le seguía, más lo que le esperaban. Y aquellos lo esperaban con mantos y con ramas para poder tenderlos cuando él pasara por ahí como rey de los judíos. Y entonces en ese momento dice que él, cuando él llega, mira la ciudad, hermano, y él llora. Sigue diciendo, y diciendo: oh, si también tú conocieres al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto, ahí viene la parte importante, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El pueblo estaba cegado, el pueblo no entendió cuál era el tiempo de la más grande visitación poderosa que existió en la historia y que pronto la vamos a recibir de parte de él cuando venga por segunda vez a la tierra. La venida de Jesús será una de las más grandes visitaciones que usted y yo debemos de estar preparados todos los días para ese encuentro con él. Pero el pueblo no estaba como Comunidad de Gracia. El pueblo estaba cegado. El pueblo tiene que entender que hay momentos oportunos de la visitación de Dios sobre la vida de tu vida. Pero tienes que estar preparado.
Y ellos estaban metidos en la tristeza, en el dolor. Ellos estaban ocupados con el afán. Había una mentalidad religiosa, incredulidad, materialismo, rebelión, orgullo. Ellos estaban metidos en todo eso y no entendieron que ese era el momento más importante que ellos estaban teniendo, cuando el rey pasaba por ahí. Ahora, en todo esto encontramos muchas cosas realmente interesantes. La primera de ellas, el Señor te dice: este es el tiempo de tu visitación. Hermano, cada vez que tú te dispones a recibir de parte de Dios, Dios te visita. Mire, uno de los mejores tiempos para mí en lo personal donde Dios me visita son todas las mañanas que yo salgo a caminar. Todas las mañanas yo salgo a caminar temprano, y mientras voy caminando yo voy orando y yo voy recibiendo de parte del Señor, y yo empiezo a contemplar lo verde de todos los árboles por donde yo camino. Contemplo ese amanecer, contemplo los pajarillos cantando, y muchas veces en ese caminar Dios me ha hablado, me ha dado mensajes, me ha dado consejos, me ha dado tantas cosas, porque Dios se manifiesta de diferente manera. Está en tu corazón si tú te dispones para que Él te visite. Y en esos momentos Dios me ha entregado tantas cosas, hermanos, maravillosas, porque Él lo único que espera es que tú te dispongas para poder escuchar su voz y tener esa visitación de parte de Él. El problema es que el afán, la ansiedad y el corre-corre que usted y yo podemos tener en el día a día opaca todas las cosas grandes que Dios que quiere entregarte para ti. Ahoga todo eso. Estamos en un mover que muchas veces lo que menos pensamos es eso, dar ese tiempo para que el Señor nos conforte, nos fortalezca y haga tantas cosas. Hay tiempos donde Dios se manifiesta. Yo sé que aquí en esta iglesia Dios se ha manifestado en sanidades, en prodigios, en liberaciones, en restauraciones. Yo sé que Dios se ha seguido manifestando poderosamente y Él lo quiere seguir haciendo, hermano. Solo tienes que, mi hermano, desde que tú te estacionas aquí, desde que tú vienes, no importa el problema que tú tengas, desde que tú te estacionas, tú tienes que venir con una mentalidad: algo grande va a ser el Señor. Dios se va a mover. Si tú vienes enfermo, Dios me va a sanar. Si tú vienes sin dinero o triste o preocupado, estás angustiado, Dios me va a consolar, Dios me va a restaurar, Dios va a hacer algo en mi vida. Está en el que tú lo anheles en tu corazón. Pero el pueblo judío no lo entendió, porque no entendió el tiempo de su visitación. Dios hoy quiere seguir haciendo todo eso. Quiere seguir transformando vida. Quiere seguir hablándole a gente, lanzándole llamados ministeriales. Pero tienes que estar tus oídos abiertos para escuchar la voz del Señor. Él quiere hacer muchas cosas con usted, y amada iglesia. Y hay tantas cosas que pudiéramos nosotros compartir en esta mañana. El año pasado, uno de nuestros ancianos de la congregación enfermó y entró por algo mínimo al hospital y salió como 4 meses después, y al poco tiempo él falleció. Pero nunca olvido que en una de las ocasiones que yo andaba visitándolo, regularmente iba 2 veces a la semana a visitarlo al hospital. Llegué en una ocasión y estaba el yerno de él ahí esperando. Recuerdo que llegué en un tiempo de cambio donde hay cambio de turno de las enfermeras. Entonces toda la gente sale en cuidados intensivos hasta que hacen el cambio. Entonces entra de nuevo las personas. Y estábamos ahí. Mientras estábamos ahí, él había estado conversando con una mujer. Y la mujer primero no le quería hablar porque este hombre es bien blanco y todo, y ella pensaba que él era americano, ¿verdad? Pero no, mexicano del norte, de Monterrey, de esa gente blanca. Ahora parece puro americano. Y entonces, pero ahí entablan la plática y empiezan a platicar y se dan cuenta que son del mismo lugar, de Monterrey. Y entonces empiezan a conversar. Después yo llego, como a la media hora llego, y entonces él me presenta con ella. Y ella nos comenta que su esposo está ahí hospitalizado, que le hicieron la segunda operación de corazón y que está un poco delicado en cuidados intensivos. Bueno, llegó el tiempo donde hubo el cambio de turno. Entonces nos vamos. Yo iba a visitar al hermano que es parte de la congregación, pero tras que nosotros salimos, ella nos sigue y me dice: pastor, ¿y será posible que usted pueda orar por mi esposo? Claro que sí, hermana, con todo gusto. Nos vamos. Le digo a mi hermano: primero vamos a verlo a él y después vamos a ver a nuestro hermano. Hermano, cuando yo llego, él estaba todavía un poquito, estaba consciente él, pero una persona de edad un poquito mayor, un poquito hermoso. Tenía un montón de cosas puestas acá
Y entonces yo entré, me presenté y le dije, ¿me deja orar por usted? Me dice, por supuesto, pastor, ya, oré por él. Pero ya estando ahí me dice el Espíritu, preséntale el plan de salvación a este hombre. Y entonces ahí nomás tiro la red. Le digo, Dios tiene un propósito con usted, Dios lo ama, Dios nos ha traído aquí con un propósito, hermano. Y empezamos a orar, y mientras yo oraba, aquel hombre estaba llorando. Tenía mucho tiempo de no ver gente llorar, pero gente anhelar realmente a Dios, anhelar el anhelar la salvación de parte de Dios. Y aquel hombre empezó, hermano, a llorar, y ahí abrió su corazón y entregó su vida a Jesús. Hermano, el Señor, y yo dije, Señor, qué maravilloso. No estaba en mis planes venir y orar por este hombre, pero el Señor me dijo, es que es el tiempo de la visitación para este hombre. A las 2 semanas él salió, gracias a Dios se recuperó muy bien. Claro, él no es parte de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero yo le dije, Señor, gracias por lo maravilloso que eres, porque tú propicias todos los momentos y oportunidades para que la visitación del Señor se manifieste de una manera sobrenatural. Solamente tenemos nada más que nosotros confiar en Él. Y me gusta mucho, no puedo hablar mucho, ya hemos hablado, como pastores hablamos mucho de tantos ejemplos de la Biblia, como el de aquel del centurión, perdón. Usted sabe la historia, ¿verdad? Que el centurión, su siervo estaba enfermo, va a buscar a Jesús. Jesús solo declara la palabra, y cuando él llega dice que aquel hombre ya fue, hermano, fue sanado y también fue salvado. Hermano, este es un tiempo de visitación tremenda. Dios está haciendo grandes milagros y me impresiona tantas historias de la palabra. La mujer sirofenicia en Marcos 7 del 27 al 30, me impresiona esa historia. Nosotros la usamos mucho para compartir esta historia, y hay tantas enseñanzas para hablar de esta experiencia de esta mujer que llega desesperada donde Jesús, diciéndole, por favor, Señor, mi hija está endemoniada, haz un milagro en la vida de ella. Y entonces Jesús viene y hay un diálogo entre ellos y dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, vea la palabra de Jesús, por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija estaba acostada en su cama. Vea qué tremendo. Jesús encuentra a una extranjera, no encuentra a un cristiano, a un judío, a un creyente. Encuentra a una mujer que había entendido que ese momento era el tiempo de la visitación, donde uno llamado el Mesías, Jesús, andaba por ahí, y era el momento donde dijo, yo voy a ir y voy a arrebatar la bendición, porque yo quiero que mi hija sea libre y sana de aquel demonio. Y me impresiona porque dice, por esta palabra, dice, ve. Tremendo, maravilloso. Iglesia, este es el tiempo de su visitación. Y voy a llegar a la parte final porque el tiempo se me va, y aquí me gusta respetar el tiempo que ustedes tienen como iglesia antes de concluir y terminar esta mañana y poder orar. Pero hay tantos ejemplos que Dios nos está hablando acerca de que este es el tiempo de la visitación de Dios para su vida. Y porque Dios quiere visitarte. Dios quiere visitarte no solamente para hacer milagros y prodigios en tu vida. Dios quiere visitarte para que con el testimonio que va a salir de ti, tú vayas al mundo, tú vayas donde tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros, y díganle, aquel que me sanó, aquel que me liberó, aquel que me restauró, es aquel que vive y reina y que pronto vendrá. Esto es tremendo. Y voy a concluir para aquellas jovencitas. Aquí hay mucha juventud. Gracias, Señor, por la juventud de esta iglesia. Hay gente con gran potencial, hay gente con tanto que dar. Y hace mucho tiempo uno de mis cuñados, el cuñado menor, un joven ya mayor, fíjese que alto, apuesto, profesional y todo, estaba muy triste porque su corazón lo habían roto. Una relación pasada que tuvo no funcionó. Este hombre estaba deprimido, estaba triste. Y él en algún momento pensaba que el tren ya lo había dejado, preocupado. Y yo decía, no, hombre, ¿cómo piensa este joven? Alto, es tremendo, es de buena apariencia, inteligente y todo. No, ¿cómo va a pensar en eso? Y vea cómo los tiempos de visitación se pueden manifestar. En el 2020 mi esposa y yo cumplimos 25 años de casados. Y habíamos planeado desde hace mucho tiempo que ese 2020 íbamos a ir a Europa a celebrar nuestro 25 aniversario. Pero en eso se viene el mentado COVID y desbarata todos los planes. Y entonces, bueno, decidimos, no podemos ir a Italia porque Italia estaba en lo peor del COVID. Ni modo. Plan B,
queremos ir a Canadá, a las cataratas del Niágara. Y resulta que tampoco no podíamos ir, habían problemas de restricción que no nos permitía estar más del tiempo correcto. Al final le digo, bueno, ni modo, nos vamos para Florida, lugar que frecuentamos con ella, porque tenemos muchas amistades. Y estando ahí en ese lugar visitamos a una pareja de amigos, grandes amigos que tenemos ahí. Pero en ese tiempo hablando me dice, fíjese que mi hija menor quiere también acompañarnos en este tiempo que tenemos juntos. Sí, claro que sí, llega. Y nos juntamos, yo la conocí a ella, hace mucho tiempo no la miraba y empezamos a platicar y todo. Y en la plática, mientras pedíamos que nos sirvieran la comida, le digo, ¿y usted cómo está? Más o menos. Y empezamos a hablar. Al final ella estaba también triste porque ella también tenía una edad un poquito joven, mayor, pensaba que el tren ya la había dejado, ¿verdad? Y estaba triste. Entonces le digo, hey, tranquila, no te preocupes, Dios tiene para ti preparado a alguien. Y de plática en plática le digo, hey, yo tengo un cuñadito. ¿Cómo? Sí, un cuñado. Está joven, es apuesto de su misma edad. De verdad, hoy como crecí. Y mi esposa me queda viendo con los ojos así, ¿verdad? Y me dice, pero pastor, me dice, ¿sabe qué? Me dice, Nahum, ¿sabe qué? Me dice, no quiero que sea un hombre que ya tenga un pasado. Quiero un hombre que no tenga un pasado, o sea, que no haya tenido un matrimonio antes, hijos, no. Ni tampoco me dice, quiero que sea pastor. Yo dije, bueno, está bien. Hermano, y entonces yo le digo, mire, le voy a dar el contacto de él. Hermano, y se contactan por Facebook y se empiezan a hablar y empiezan a tener una amistad. Platicaban todos los días hasta 3 horas en la noche. Y aquel tremendo, ¿verdad? Mira, los papás de esta muchacha son de Honduras, pero ellos son ciudadanos americanos de hace mucho tiempo. Sus 2 hijas nacieron aquí, grandes muchachas. Y entonces resulta que va la amistad y todo. A los 6 meses ella viaja a Honduras porque tenía que ir a visitar a su familia. Y ese era el tiempo bueno porque se iban a conocer. Mi cuñado fue astuto, se había comprado ya su anillo y todo. Y el día del encuentro dice, hay 2 costos. Dice, o me dice, o ahí confirmamos que esto es realmente de Dios, o definitivamente no hay nada. No importa, voy a correr el riesgo. Llega, se conocen y empieza ya algo. Sí, era así como lo miraba, porque ahora hay filtro, se usa filtro, ¿verdad? Y se puede aparecer ahí que el pastor Nahum es así de corpulento, pero ya cuando lo mira se da cuenta que no. Hermano, y resulta que ahí, fascinados, empieza la amistad, ya el noviazgo. Hermano, tienen 6 meses de noviazgo y nos vamos a casar. Y me llama y me dice, Nahum, por favor, yo quiero que usted vaya a Honduras y me case. Allá queremos casar en Honduras. Entonces yo me fui 6 meses después y allá lo fui a casar. Hermano, tremendo. Después tuvo que esperar 1 año para que le vinieran sus documentos. El año pasado él vino. Precisamente ya el otro mes nace su primer bebé. Yo no sé, pero ese fue un tiempo de visitación. Yo no estaba en mis planes. Yo no iba a ir a Florida a celebrar mis 25 aniversarios. Mi destino era otro, pero los planes de Dios. Yo en ese momento, yo no sé si fue que profeticé o qué, pero yo le dije, yo tengo a alguien para ti. Hermanos, están felices y casados. Ese fue el tiempo de visitación. El Señor te puede visitar a solas, te puede visitar ahí en tu casa, en tu comunión familiar, te puede visitar en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Hay gente en este tiempo que no ha entendido cuál es el tiempo de la visitación de Dios. Yo le pido que se ponga sobre sus pies en esta mañana. Aquí algo Dios va a hacer. Algo grande el Señor va a hacer. Yo no sé hoy por qué tú has venido a este lugar. Yo estoy seguro que tú estás aquí porque amas al Señor, porque para ti el Señor es todo. Pero quizás hoy tú veniste cansado, tú veniste preocupado, tú veniste sintiéndote enfermo física o espiritualmente. Jesús hoy te dice, sigue adelante. El Señor hoy te dice, sé humilde. El Señor te dice, sigue alabándome con todo mi corazón. Y el Señor te dice, hoy es el tiempo de tu visitación. Yo no sé, el tiempo hoy se ha acortado, pero yo sé que Dios ha estado hablando a mi vida y ha estado hablando a tu vida. Así que mientras en estos pocos minutos que quedan, yo estoy convencido que las cosas de Dios es de dar pasos hacia adelante, pasos de fe, es creerle a Dios. Yo muchas veces le he dicho a la iglesia, yo en mi vida no he pasado 2, 3, 4 al altar. He pasado cientos, quizás miles de veces al altar, pero ahí en el altar Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Me gustaría, hermano, en estos pocos minutos, yo sé que me he pasado ya del tiempo,
Hermano, pero si aquí hay alguien en esta mañana que quiere dar un paso de fe hacia adelante y que puede decir: yo he entendido hoy que hoy es el tiempo de la visitación de Dios para mi vida. El pastor no sabe hoy cómo yo vine a esta iglesia. El pastor no sabe cuál es mi necesidad, pero yo creo en un Dios de poder y en un Dios de milagros. Así que mientras la adoración suena en esta mañana, yo quiero pedirte que tú pases con un corazón dispuesto aquí, porque el Señor te ha visitado en esta mañana. Vamos a adorar, hermano. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tu ala. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego y permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Dichoso, dígale, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso, cántelo. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En ti confiamos. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer. Padre, el amado y el deseado eres tú, Señor. El amado y el deseado, Señor, eres tú. Y en esta mañana, Señor, hoy yo quiero presentar a tu pueblo, Dios. A tu pueblo, Señor, amado. A pueblo, Señor, que te ha creído, Señor. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que tú le sigas visitando, Señor. Que así como tú hiciste grandes milagros, Señor, en tu palabra, Señor, que de la misma manera tú te sigas manifestando, Señor, a favor de este pueblo, Señor. Yo te pido, Padre, que tú sanes, que tú restaures, que tú libertes, que tú transformes, que tú cambies y que tú llenes de tu amor y de tu misericordia, Señor, a tu pueblo, Señor. Padre, conforme a tu perfecta voluntad, papá. Conforme a la medida de fe que haya, Señor, en el corazón de cada uno de los que hoy, Señor, han dado ese paso de fe hacia adelante, Señor. Es tiempo, Padre, donde tú les estás visitando, donde tú les estarás visitando, Señor. Yo te pido que les hables en tiempo y en fuera de tiempo, que los visites en sueños, Señor, que tú los visites aún personas, Señor, personas que no son cristianas. El Señor los va a usar no para bendición tuya, pero lo va a usar para mostrarte algunas cosas, para que tú veas que Dios es Dios, y serán instrumentos que el Señor va a usar para mostrar su gracia y su favor a favor tuyo. Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú estás sanando, Señor, en esta mañana, que tú estás sanando cuerpos físicos, pero estás sanando emociones, estás sanando la mente, estás sanando, Señor, las emociones, estás sanando la mente, estás sanando el cuerpo, Señor, en el nombre poderoso
poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias en esta mañana por esa visitación poderosa de tu Espíritu, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la juventud de esta iglesia y por la niñez. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú estás levantando, Señor, nuevas generaciones, Señor, de fe. Nuevas generaciones que no se van a ajustar a las corrientes de este mundo, Padre. Que tú los vas a honrar. Dales la valentía, Señor, para seguir adelante, para seguir confiando, para seguir creyendo, Señor, que fiel es aquel quien lo ha prometido. Aquel que está con nosotros. Señor, gracias, Señor, te doy en esta mañana, Padre, porque yo sé, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, y que tu palabra, Señor, cumplirá el propósito, Señor, por el cual tú la envías sobre tu pueblo. Esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, que nuestro corazón esté abierto, Señor, que nuestros sentidos espirituales puedan estar atentos, Señor, a esos momentos donde tú vas a seguir visitando a tu pueblo, Señor. Tú vas a inquietar a muchos aquí en este lugar, Señor, a emprender, Señor, desafíos en ti, Señor, con valentía, con fe y con determinación. Esta mañana, Padre, yo te doy gracias, y aún te doy gracias, Señor, por aquellos que tú ya visitaste, Señor. Porque quizás muchas veces no hemos entendido, Dios, que cuando hay personas amadas que han partido, Señor, contigo, es porque el tiempo de su visitación ya se cumplió en sus vidas. Finalmente, Padre, prepáranos como iglesia, Señor, para lo que será esa gloriosa venida de tu Hijo amado Jesús. Será el tiempo más grande, maravilloso, de una visitación sobrenatural sobre todos aquellos que han creído en ti, Señor.